Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nuestra programación. En el día de hoy le damos la bienvenida al médico cirujano con una postgraduación en interdisciplinas y uso indebido de sustancias controladas, pero además es candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción 1, Distrito Nacional. Franklin de Jesús, muy buenos días. Buenos días, gracias a ti, Lady, por la gentileza, gracias, Carlos, por la amabilidad. Me siento sumamente honrado de estar acá con ustedes y sobre todo con ese amado público que habitualmente ve Antena Latina en las mañanas. Antena 7 ahora. No, claro. Vamos a entrar en materia rápidamente Sí. y vamos a arrancar por un tema que está preocupando al país. Y ya que usted es médico, vamos a aprovechar para arrancar con esto antes de entrar en la parte política. Y es el dengue. Vemos ya que este mosquito ha ido avanzando, es producto o es muy particular en esta temporada. ¿Las medidas que las autoridades han estado tomando son las idóneas o quizás la parte preventiva no se cumplió a cabalidad? No, realmente hay que ver. El dengue es una enfermedad endémica en nuestro país y el mosquito existe permanentemente. Hay que ver los momentos de gran humedad, de grandes lluvias, de tormentas, que hay que tomar las medidas preventivas del lugar. Ahora hay una responsabilidad compartida entre el ciudadano que debe no acumular residuos de agua en lugares diferentes, el uso del cloro y también las medidas preventivas de orientación de la sociedad que no han sido, del Estado, que no han sido a tiempo. Pero existe una responsabilidad compartida. Mira que es mucho más, hay un aumento más grande, sobre todo en lugares de hacinamiento y en lugares de mayor pobreza. Y hay que ver lo que es el dengue porque tradicionalmente altera todo lo que es el sistema de coagulación sanguínea, hay disminución de las plaquetas, hay una predisposición a sangramiento y estos pacientes pueden poner en riesgo su vida si no se toman las medidas del lugar adecuadas. Justamente, doctor, hemos visto cómo los hospitales infantiles están abarrotados. Esto expuesto por los mismos pacientes, incluso padres que han indicado acerca de lo mismo. ¿A qué se debe que está impactando más la enfermedad en cuanto a los niños? No, claro, tú sabes que el adulto tradicionalmente tiene mayores mecanismos de defensa. El niño no, el niño y muchas veces, por ejemplo, también es el nivel educativo de nosotros, como en promedio eran 6 años, la media en América Latina son 7, hoy en día son 5.5 también. El acceso a tener un mejor nivel de educación es lógico que te da mayores condiciones, mayor conocimiento para no exponerte al riesgo. Hay exponerte a lugares, por ejemplo, donde hay hacinamiento, los viajes a campos, lugares, por ejemplo, dentro de la propia ciudad. Si te pones a ver, la demografía es muy alta en esos corredores de pobreza, realmente eso es cuestionante. Antes había un eslogan, no sé si te acuerdas, Lady, que era cloro untado, tanque tapado. Claro. Sí. Eso se hizo como muy popular acá en 2008, 2009, en ese periodo. Pero da la impresión que el mosquito, aunque es endémico, como que tomó a las autoridades de manera de prevenida, porque vemos que es una enfermedad que año tras año sigue afectando al país. Claro. Pero la parte preventiva como que no se toma mucho en cuenta acá. ¿Usted comparte esta tesis? No, totalmente de acuerdo. Creo que cuando éramos niños, éramos adolescentes, yo recuerdo que siempre habían aquellas campañas de fumigación. Sí, eso claro. no lo hemos visto y ha sido tardío la actitud del sistema de salud con relación a la orientación, a la educación de la gente a través de medios de comunicación de masa. De verdad que sí. Ha habido un déficit en ese sentido. Y es así también el sistema hospitalario en nosotros, es decir, tradicionalmente los sistemas hospitalarios se desarrollan en base a la población. Entonces, ¿qué sucede? Acá todo eso hay que mejorarlo. Pero lo principal es, como yo diría, para tener un excelente sistema de salud, tú tienes que tener un ciudadano que produzca bienes y servicios, genere riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades y lo que es autorrealización como individuo y como persona, porque en sistemas donde hay excelentes, donde la salud es excelente, tú podrías sistemas integrados, es porque es el ciudadano quien aporta los recursos, es decir, existe lo que es el seguro de enfermedad, aquí eso no existe porque tenemos un ciudadano que tú muchas veces no puedes castigarlo por el hecho de que no produce bienes y servicios, es decir, no genera riqueza, aquí hay una inversión de valores, entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar y soy de aquellos que pienso que sí es posible construir un mundo diferente a través
de la política y a través de, sobre todo acá en República Dominicana. Y ya casi para ir entrando en materia, ¿verdad? En cuanto a sus aspiraciones, el Ministerio de Salud Pública había informado que lo que va de año, un aproximado de 7,000 casos se han reportado en cuanto a dengue. Esta cifra es alarmante, es preocupante. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Claro, realmente hemos visto, hemos visto una falta. Tú sabes que los gobiernos se diferencian de que un Estado sea bueno o malo. Hay instituciones, hay, por ejemplo, funcionarios y hay líderes que dirigen el aparato productivo de una manera que vaya en vía del desarrollo. En el caso de las instituciones vemos una falta de liderazgo a nivel institucional. ¿Por qué? Porque no han dado respuestas rápidas a los problemas básicos que se presentan en cuanto a la sociedad. Hay algunos funcionarios que sí funcionan, pero quizás hay otros que no tienen ese liderazgo. Entonces, aquí no es como en otros lugares donde las cosas funcionen, donde debe haber algo que se llama obligación de resultados. Si no hay resultados positivos, entonces sencillamente hay que dar la oportunidad a una persona que tenga la convicción, la certeza y el dominio de cómo deben hacerse las cosas y cómo resolver los problemas básicos de nuestro país. Señor Franklin, entrando en materia política, el modo de escogencia de su candidatura o su precandidatura, en este caso es una precandidatura, ¿cuál será? ¿Y por qué por el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que ha estado tan cuestionado, un partido que vemos que casi semanalmente se le juramentan a otra parcela política o otras parcelas políticas le juramentan candidatos? ¿Por qué por el PLD y el modo de escogencia? No, el modo de escogencia, a mi entender, es democrático por la sociedad. Pero es por encuesta, primaria. Sí, no, es por encuesta. Es por encuesta, se le va a la población la oportunidad de que elija lo que quiere. De verdad es así. ¿Y por qué? Por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo, por ejemplo, me enamoré siempre de esos valores que dieron inicio al PLD como partido. Es decir, liberación quiere decir liberar al ser humano. Es decir, hay ciertos valores como es el amor a tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables y sobre todo aquellos que nos identificaba que era lo que era la disciplina, la organización. Eso era algo típico. Ahora, de que nosotros debemos reconocer que sí, hay personas que se salieron fuera de rumbo, eso es verdad, eso es verdad. Es decir, tenemos que reconocerlo para poder generar cierta simpatía y cierta confianza en la sociedad. Ahora, si te lees, por ejemplo, el libro de Alexis de Tocqueville, cuando habla de los extremos de la democracia, habla de un sujeto, del sujeto, es decir, desde el punto de vista ético, es el sujeto, es la persona la que elige ser correcto, ser incorrecto. Es decir, el uso del poder a favor mío, a favor de un grupo determinado, a favor de la población o en base a un interés común, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos y una preservación de derechos que son fundamentales. Es la persona la que elige ser incorrecto. Cuando yo me gradué, cuando tuve por ejemplo, en Brasil, que tuve la aprobación tanto del examen federal escrito como el examen oral, que recuerdo que fue en la ciudad de Puerto Alegre, el último examen, a mí me graduaron como un especialista. Y recuerdo que un día a las 7 de la mañana, el mayor cirujano de cara del mundo en facelifting, el doctor Ronaldo Ponte, me dijo, usted ahora tiene la oportunidad de elegir ser una persona correcta o ser lo que usted considere. Entonces realmente el hecho de que alguien se equivoque es algo que le corresponde al ser humano, pero no al PLD como una entidad en base a los valores que fue fundado. Es decir, es lo que pienso, es decir, es alguna condición inherente a una persona en particular que pueden ostentar una riqueza que no son demostrables desde el punto de vista de la sustentación del trabajo. Ahora bien, ¿qué decía Aristóteles? La riqueza que se genera al azar genera envidia, porque viene producto de tú robarte el futuro de otros. Ahora, la riqueza que viene de la virtud y el talento del hombre genera admiración. No todos somos Juan Luis Guerra, no todos somos, por ejemplo, Oscar de la Renta, no todos somos quizá un deportista importante y pueden tener la riqueza que ostenten, pero ¿qué ocurre? Viene en base a un talento, una virtud, no viene así al azar. ¿Es la primera vez que se postula, aspira a una posición política, a un cargo? No, a mí siempre me ha gustado la política. Yo realmente, la política para mí es decir, ¿qué te digo? Trata de lo común, lo que nos afecta a todos, trata del hecho de quizás estar en conflictos, pero dentro de esto tiene que existir una armonía y eso a mí siempre me ha gustado. Creo que en la época de los 80 para nosotros era un elogio quizá leerte el libro de Marta Hanecker de materialismo dialéctico, lo que era El Capital, lo que era el libro rojo de Mao,
debemos decir, no los leíamos y era quizás, no buscábamos la manera. Yo me identifico como uno de muchos de nosotros que nos cuestionamos y buscamos la manera de tener un mejor país, una mejor sociedad, por el bien de todos. Pero primera vez que aspira. Aspiramos en el 2020, pero como decía un expresidente, de que en la política nada se pierde, el trabajo político nunca se pierde. Se acumula y vamos adquiriendo experiencia en pos de... 2020 como diputado también. Sí, 2020 como diputado. Sí, agradecemos la gentileza de que parte del equipo nos presentó y esa oportunidad siempre hay que... Mire, Franklin, ustedes van a unas elecciones municipales y luego congresuales y presidenciales. Sí. Y se ha conformado el bloque opositor. Dice Francisco Javier García, miembro del comité político de ustedes, Sí. que si la alianza que se está fraguando no se amplía, el PRM va a ganar ampliamente las alcaldías, las congresionales y obviamente las presidenciales. Usted comulga esto que dice Francisco Javier García, no estamos hablando de cualquier persona. Sí. Francisco Javier García es que dice esto y lo dijo en un medio de comunicación, que si no se amplía el alcance de las alianzas, a ustedes le van a pasar el rolo en 2024. Yo respeto, tú sabes que Francisco Javier García es una persona importante dentro de nuestro país, respeto su posición. Creo que es disonante el hecho, por ejemplo, el comportamiento del gobierno. Vemos que en los últimos 3 años hemos acumulado, por ejemplo, lo que es la nómina pública ha subido 125.000 millones, más de 40.000 millones de pesos por año. Vemos que el gobierno actual es un gobierno que nos ha endeudado en más de 30.000 millones. Vemos que es un gobierno que, por ejemplo, tiene unos ingresos de un 15% con relación al Producto Bruto Interno y un gasto de un 19%. Es decir, me parece disonante que un gobierno que nos está llevando, que tiene un 82% de nuestra población en condiciones de vulnerabilidad financiera y que tenemos un 23.2% de la población por debajo del nivel de la pobreza, y sea tan disonante de que realmente las encuestas le estén dando por encima de la cantidad que se presenta. Yo creo en el candidato de nosotros, es decir, el PLD es un partido fuerte, es un partido con... Para ponerlo en contexto, él habla de poder expandir lo que es la alianza opositora. Él dice que con el 30% de las alcaldías, que es lo que se ha estado discutiendo, alcaldías que no son las principales del país, él dice no es suficiente para poder enfrentar al gobierno. Bueno, él apela a que se amplíe la alianza opositora. No, de acuerdo. Yo respeto la posición del compañero Francisco Javier. Es decir, todo mi respeto, mi cariño, admiración, porque realmente no soy en que compararme con una persona quizás de ese nivel. Pero yo creo que lo que hay que mantener son esos valores del PLD como partido, hacer valoro y ha avanzado bastante las alianzas, pero hay que para tú ganarte el cariño del otro, tú tienes que generar admiración. Y para tú generar admiración, tú tienes que tener primero una reputación moral intachable, segundo tienes que tener un nivel de conocimiento aceptable y segundo generar empatía de cómo tú te colocas en el lugar del otro, cómo tú eres capaz de disfrutar, cuando eres capaz de generar bienestar en la sociedad de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Creo que el compañero Abel Martínez en un momento lo dijo, y el compañero Abel Martínez dijo que la principal alianza tiene que ser con el pueblo dominicano. Me parece extraño que, por ejemplo, nuestro candidato, un candidato con la menor tasa de rechazo, y, por ejemplo, resulte disonante un gobierno que no va bien y que nos está llevando a una situación de dificultad que prácticamente va a llegar un momento que es inaceptable y las condiciones estén así. Yo creo en las condiciones de las personas, creo que tenemos el mejor partido, tenemos el mejor capital humano partidario en este país. ¿Y no necesitan ampliar las alianzas? No. Yo respeto porque cuando tú sumas, sencillamente tú ganas. Es decir, claro, pero tú tienes que tener cuidado. Yo recuerdo que en un momento François Bayrou, en el momento que Nicolás Sarkozy iba a la presidencia, era un candidato centrista, ni de izquierda ni derecha. Entonces, como no compartía los mismos valores y los mismos principios, decidió mantenerse central, ¿entiende? Entonces creó cierto liderazgo dentro de la sociedad. En eso yo creo. Yo creo en mantenerse central. No. Es decir, ¿qué quiero decir?
¿Qué quiero decir? Hay que ver porque la mayor parte de la oposición, por ejemplo, son miembros de nosotros mismos que se fueron quizás por no había sentido esa división, ¿tú entiendes? Porque era a favor de un príncipe y otra persona. No, es el partido. Aquellos que mantienen esos mismos valores, esos mismos principios, siempre se van a mantener porque es algo de confianza. ¿Me Franklin, entiendes? si a usted le dicen, si lo llama Danilo, le dice, Franklin, tenemos que ceder tu plaza para entregarla al bien común o al bien mayor, en este caso la presidencial. Vamos a ceder la plaza de diputado tuya para dárselo a otro partido aliado. Ustedes son muy respetuosos, eso hay que decirlo, los peleadores son respetuosos. Siempre procuraré por el bien común, por el interés de mi partido, por el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos y la preservación de derechos. Yo soy apenas una persona que he incursionado dentro de la política en busca de cambiar mi país, en busca de crear una nueva cultura, un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión de lo que debe ser el Estado, el manejo de los recursos, a plantear de que nosotros como ciudadanos debemos tener una actitud diferente de defensa de lo que es común. Mira cómo está el sistema de transporte de nosotros, las tasas de capitalización que tenemos. El sistema de nosotros de transporte es un caos. Nuestro sistema de salud no es de los mejores. Ni tenemos un buen sistema de salud, ni de educación, nuestro aparato de justicia, ni lo que es el desarrollo humano. ¿Se invierte acá en el ser humano? ¿Se invierte, dígame usted? Es decir, ¿hay algún desarrollo? ¿Usted me entiende? Si aquí se protege, se defiende el aparato productivo. Pero vamos a dejar de un lado incluso las críticas, porque normalmente cuando están aspirando a ciertos cargos, lo que se tiende es a criticar al gobierno que está en curso. Usted, desde la práctica de ser el candidato a diputado y también entonces elegido por el pueblo como el diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ¿qué propone? ¿Qué soluciones quiere llevar a esa demarcación? Lo principal es el ser humano. El ser humano tiene que producir bienes y servicios. Aquí hay que crear una ley de ocupación y de ingreso. Hay que invertir en el ser humano, porque hay quien produce bienes y servicios y genera riqueza. Aquí hay que tener una segunda ley de desarrollo económico y de soberanía. Aquí hay que proteger, defender sectores que son importantes para la productividad. Aquí hay que tener una ley general de población. Es decir, no podemos seguir siendo los campeones a nivel mundial, por ejemplo, en niñas entre 15 a 19 años, de entre 15 a 19 años que tengamos 93 jovencitas dando a luz, quedando embarazadas, 93 por cada 1000 habitantes, por cada 1000 de ellas que quedan embarazadas, y por ejemplo que la media de América Latina sea un 62.3, es decir, eso es una puerta, un embarazo en un adolescente es una puerta de entrada a un círculo vicioso de pobreza que se transmite o se va transmitiendo de generación en generación, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades. El 23% de nuestras parturientas a nivel general... Y para seguir en esa misma línea, doctor, usted, ¿cuál es su posición más que todo en cuanto al aborto y las 3 causas? En cuanto al aborto, mira, yo me formé, he pasado por casi todas las maternidades importantes de este país. He estado en centros de referencia de reconstrucción de niños. Entonces, aquí hay algo, por ejemplo, las medidas que tú puedes aplicar de un país a otro. Tú no puedes, lo que es la excepción a la norma, tú no puedes estar de acuerdo con el aborto porque le darías oportunidad a algo que es a una delincuencia, una delincuencia clandestina, y de todas maneras no hay ninguna justificación por el hecho. Si tú tienes ¿cuáles son las causas que ponen en riesgo, por ejemplo, la vida de una mujer embarazada? Primero está la eclampsia, la preeclampsia y la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Qué porcentaje de esas pacientes tienen esas condiciones? Un 2.5 de la población mundial. ¿Cuál es el 2.5? De cada 1000 son 25. Y de esas 25, apenas entre el 2.5 al 7% pueden poner en riesgo su vida. ¿Qué cantidad de esas mujeres?
apenas son 2 pacientes, vamos a calcular el 8%, 25 son 2 pacientes. Son 2 pacientes, tú tienes que dar la oportunidad a gente que estudie, de que se establezcan. Lo que hay que establecer es un protocolo de seguimiento donde hay una responsabilidad compartida en cuanto a un principio de autonomía, donde hay una responsabilidad compartida entre los profesionales, que se le dé una oportunidad a ellos decidir qué es lo mejor en cada momento. Es decir, preservando siempre, porque un aborto es la terminación del embarazo antes de que el producto de la concepción que se ha formado pueda ser viable fuera del lecho materno. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Que ese niño llegue lo más tarde posible a que pueda ser viable fuera del lecho materno y que luego posteriormente lo que son los intensivistas, los perinatólogos lo sigan. En el caso de los niños deformados, es decir, tú tienes un niño, por ejemplo, un síndrome de Down y lo tiene 1 por cada 1.100 nacidos. Tú tienes un fisurado labial por 1 por cada 1.600 nacidos. Tú tienes un fisurado palatino, 1 por cada 1.700 nacidos. Y tiene una combinación de los dos, un niño por cada 2.800 nacidos. O sea, en síntesis, doctor. En síntesis, una aloprosenfalía, 1 por cada 10.000. Entonces, la excepción a la norma, que es lo que estamos confundiendo, no puede ser el parámetro para regir la población mundial, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí debe prevalecer lo que es el sentido común. Y decía Thomas Jefferson que para que, a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea justa, debe ser razonable. Las evidencias favorecen a lo que es común y a lo que es la naturaleza, y favorece a esa fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. ¿Pero usted está a favor o en contra de las causales? En síntesis. En síntesis, del punto de vista, estoy en contra por el hecho de que mis evidencias, las evidencias que tengo, me hacen decir de que la excepción a la norma no puede ser la regla, y también le daría oportunidad a una, ¿cómo diríamos?, a una delincuencia a hacer cosas que no son correctas. ¿Entiendes? Y finalmente, en cuanto a sus aspiraciones, una vez más, retomemos rápidamente, porque ya se nos ha agotado el tiempo, sus aspiraciones y un mensaje, ¿verdad?, a la población. No, el mensaje es el mismo. Yo realmente me considero uno, como muchos de ustedes, que no pierdo la esperanza de que podamos construir un mejor país. A los jóvenes, a la gente de mi país, que hay que cambiar de cultura, hay que defender lo que es común, porque si no defendemos lo que es común, nos vamos quedando sin educación, sin salud, sin justicia, sin desarrollo económico local de nuestras comunidades. Es decir, hay que ver lo que es un país desarrollado. Tenemos la mayor parte de nuestra población viviendo en zona urbana.